Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Siendo Franco, el podcast donde se vale de todo menos mentir. Hoy tenemos un tema súper interesante, un tema polémico, un tema sensible. Vamos a hablar sobre toda la situación de Venezuela. ¿Y quién mejor que nos acompañe que nuestra querida invitada Eli? Ella es venezolana, vivió un tiempo en Venezuela, ha ido durante los últimos 9 años en Costa Rica. Así es. Y bueno, vamos a tener toda una conversación al respecto. Y bueno, primero que todo, contarnos un poco de tu infancia. De mi ¿Verdad? infancia. A ver, ¿qué te gustaría saber de mi infancia? Contame, porque vos tu infancia fue en Venezuela, Fue ¿verdad? en Venezuela, exactamente. Ok, entonces, digamos, aquí en Costa Rica es muy típico, ¿verdad? Que uno tenía como un grupito de amigos del barrio, Ya. ¿verdad? Una turba de amigos que iba de arriba para abajo, Sí. vacilaba, jugaba. Y siempre le pregunto a los invitados que, por ejemplo, cuando eras pequeña, ¿qué cosas te gustaba ir como, bueno, aquí le dicen pulpería, me imagino que vos conoces el término, ¿verdad? ¿Qué cosas te gustaba ir a la pulpería a comprar, de Ok. comer, dulces? Bueno, a ver, nosotros le decimos a la pulpería bodega, Ok. como una bodeguita. Y yo estudiaba en un colegio católico y casi siempre estábamos muy en casa y nos reuníamos como ya en el colegio porque igual estudiábamos todo el día. Pero bueno, Venezuela siempre ha sido muy chocolatera. Si me hablas de qué me gustaba comprar Ajá. en la bodega En o las pulpería. bodegas, ajá. Entonces siempre me iba por mis chocolatitos, salir por el barrio no porque la zona fuera insegura ni nada, sino porque yo siempre he sido como muy de estar en casita, desde chiquitita. Ok. Entonces, Pero sí tenías como tu grupo de amigos. sí, mi grupo Sí. de amigos del colegio y todo, claro, sí, pero no como Ok. que no estábamos como en parques o cosas así. Creo que esa cultura es más costarricense, como estar como en un Ok. parque y jugar ahí. Creo que yo era más de estar en mi casa con el Nintendo, así medio... Ah, así, ¿y qué Sí. Nintendo? ¿Qué Nintendo tenías? De ¿Qué ahí el usabas? Nintendo, Mario Bros. Normal, ese era mi juego Ajá. yo no soy tan experta, ¿verdad? Pero bueno, el Mario Bros. Clásico que todos jugamos, ese era mi Mario Bros. Yo pasaba horas ahí, era obsesiva. Ok. Entonces, Pero digamos, eso era. tenías el Nintendo, aquí le dicen la consola vieja, le dicen Nintendo La americano. Después está el Super Nintendo, que era como gris con unas pisitas moradas. Puede ser esa. Super Nintendo. Sí, nunca, Ok. o sea, sabía que Nintendo, ya, yo le decía Nintendo, Sí, no sí, te sí, puedo sí, decir sí. como que Ok, Nintendo, ok, ok. pero era el Nintendo en donde se jugaba eso, en donde se jugaba, Entonces sos fan de los videojuegos. mira, Ok. era fan de los videojuegos, ya no, o sea, y cuando te digo videojuegos, te puedo decir dos, los Sims y Mario Bros. Ok, pero los Sims los jugabas en compu, por ejemplo. Sí. Claro, claro. Sí, los Sims fue mi etapa de adolescencia ya. Ya como en el cole, Me así. encantaba, o sea, yo no podía. Ajá. O sea, yo era llegar a mi casa y pensar en los Sims y qué vamos a hacer con los Sims y no Sí, sé sí, qué, sí, y mis sí. amigos y todo. También había un jueguito que se llamaba Pet Society en Facebook. Ok, ¿No te acuerdas ajá. de Pet Society? No, no me acuerdo. No, bueno, había un juego en Facebook que se llamaba Pet No, Society. yo no fui muy de jugar en Ya. Facebook, no, no tanto, pero sí, sí, sí. Sí me acuerdo que eran jueguillos así. Bueno, Ajá, no sé quién conozca Pet Society, no sé si fue muy famoso en Costa Rica, pero en ajá. Venezuela era muy famoso. Todos comprábamos la ropita para el Pet Society, era como que... Y ya estábamos grandes, ya teníamos como 13 años. Ok, Y ok, estábamos con ok. nuestra mascotita, la teníamos ahí, era como un signo de estatus, tener Ok. una mascotita bien Ok. cuidada. Eso es como algo más moderno que lo que aquí le llamaban Tamagotchi. ¿Alguna vez escuchaste eso? Como un Tamagotchi, sí. Ajá. Sí, como un ¿Tuviste eso? Tamagotchi. Sí, o sea, pero no el super caro, sino el normalito, como Sí, así. sí, que era un bichito que uno Era le un tenía que dar de bichito, comer sí. a ciertas horas y tenía que Sí. como ponerle medicinas y después se Sí. moría. Y si se moría uno lo reseteaba de atrás, una cosa así. Sí, que era como una paletita. Ah. Y era una Exactamente. cosa traslúcida y lo amo. Exactamente, Sí, exactamente. claro. Y era una emoción cuando tú eras como que ya tengo un nuevo proyecto de vida. Sí, 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 Tengo sí, un nuevo claro, claro. propósito. Y si uno estaba enojado y odiaba al mundo, lo mataba. No, yo nunca hice eso, Yo Miguel. sé de gente que No, hizo eso. Yo sé nunca de lo gente que hice, hizo eso. nunca lo hice. Que ya se hartaban. Con los Sims sí, claro que sí. Ajá. O sea, hacías la piscina y le quitabas la sí, cierto, sí. cosa, Sí, o los sí. encerrabas en un cuarto y ahí Ajá, es como, ajá. wow. Yo me acuerdo que- Éramos un dios cruel. Yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo que con los Sims yo siempre trataba de construir mi casa, o sea, la casa claro. donde vivía. Claro. Pero nunca me quedaba como bien cuadrada, me explico, o sea, Sí. como las paredes, o sea, como que siempre me queda algo deforme. Y yo ahí me di Sí. cuenta que la ingeniería y la arquitectura no... Que era no mejor comprar la casa no era que lo mío. construirla. ya. Exactamente. Sí, los Sims nos enseñó mucho de la vida, creo que a todos, ¿no? Mm, Claro. exactamente. Como de
construir casas y del dinero y todo. Y por ejemplo, vos cuando hablabas de que estabas pequeña y que jugabas mucho en tu casa y videojuegos y así, pero vos vivías, digamos, como en un barrio abierto o como aquí que es muy común como ir a un residencial o un condominio que No, tiene como su entrada sí. así privada. No, era un barrio abierto. Sí, sí, sí. ¿En qué parte de Venezuela? Caracas. De Caracas. Sí. Caracas, la capital. Era la capital. ¿Ok? ¿Y qué recuerdos tienes de, no sé, de Caracas, de estar por allá? ¿Qué recuerdos tengo? De Venezuela recuerdo mucho las Navidades. Ok. Recuerdo demasiado las Navidades. Recuerdo, nosotros nos tomábamos muy en serio las Navidades, como que gaitas, como que había muchas tradiciones. Recuerdo mucho el pan, es muy rico el pan en Venezuela. Ajá, que hacen porque, un pan sí. que tiene como jamón y Sí, como un pero arrollado, no es ese. Sí, pero no toda la cultura del pan venezolano es muy Ok, buena porque ok. viene de los portugueses, o sea, porque hay muchos portugueses. De hecho, todas las panaderías venezolanas son de portugueses. Ok. Yo veo que aquí las panaderías son como de colombianos, allá son de portugueses. Ok, ajá. Entonces sí, o sea, sí hay panaderías colombianas, pero como que las más famosas son las de portugueses, ¿no? En cada barrio hay una Ok. panadería portuguesa. Y extraño mucho eso, extraño mucho el pan, el quesito de la panadería. ¿Saben qué? Ahora que me estoy dando cuenta, creo que extraño mucho las panaderías portuguesas, venezolanas. Ok, Sí. sí, claro, me imagino Todo, que es claro. delicioso. Es muy rico, la comida es muy rica, ¿qué más? Como que la gente siempre era como, allá en Venezuela la gente es muy como alegre, digamos, como que Ujú. siempre hay como una fiesta y siempre están como bailando y así, como que a veces extraño eso, no estoy diciendo que acá no sean alegres o así, sino como que esa especificidad. Sí, es gente alegre, ¿no? pero un estilo un poco diferente, tal vez. Claro, yo creo que cada país tiene su identidad, ¿no? Entonces extraño esa identidad, como para no decir una característica de nada, sino simplemente la identidad que te estoy diciendo, pues como la identidad del venezolano que siento que se ha ido perdiendo, ¿no? Ok, entonces vos hiciste, digamos, por ejemplo, la escuela y el colegio en Venezuela. ¿Y cómo es en Venezuela? Digamos, aquí es, bueno, no sé si ahora ha cambiado un poco, pero digamos, aquí es como, cuando yo estuve era kinder, prepa, y después vas a la escuela, que son como 6 años, Sí. y después unos 5 años de colegio. ¿Es igual en Venezuela o es diferente? Sí, no, igual, kinder, 6 años que es de escuela y 5 años de, luego sí, de bachillerato. Ok, Sí, ok, sí, es sí, bastante igual. Es igual. ¿Y cómo fue tu época en el colegio? ¿Cómo la pasaste? Porque a muchas personas que he tenido, digamos, por ejemplo, tuve una muy amiga que, bueno, ella le da súper bien en sus redes sociales, es como como una figura ya, digamos, un poco conocida, digamos, popular. Y ella me dijo, mi época del cole fue la peor de mi vida. Para vos, ¿cómo fue esa época del cole? Mira, es muy neutral. No puedo decir que fue la mejor, pero tampoco puedo decir que fue la peor porque también estuve con amigos como muy queridos, ¿verdad? Pero yo siempre he sido como muy introvertida, aunque no parezca, Ok. yo siento que la gente que habla con cámaras es introvertida con las personas. Ok, Eso siento. ok. Entonces, sí me acuerdo, tengo muchos recuerdos cariñosos de mis amigos, pero también me acuerdo que es una época difícil el colegio, porque es una época en la que, o sea, el colegio realmente te prepara para la vida y nadie te enseña cómo hacer amigos, nadie te enseña cómo Sí. tratar a las personas, nadie te enseña cómo lidiar con los caracteres de 30 y pico de personas en un salón que se Ajá, pelean, sí, que se exactamente. odian, y aparte estás en la adolescencia, ¿no? Entonces Ajá. como que yo creo que muy Una raro una época persona difícil. que tenga un recuerdo Entonces muy tuviste hermoso. como momentos buenos, malos, entre comillas, como de esa Sí, etapa normal. sí. O sea, tuviste como una adolescencia normal. Realmente sí, o sea, pues con sus bajos, digamos que sí tuve episodios en los que hubieron años que fueron muy difíciles, como en plan, tuve peleas con mucha gente, como Ok. por estar la Sí, por adolescencia, esa digo crisis yo. de identidad. Sí, la crisis de identidad, luego me cambié el colegio, porque mi colegio llegaba hasta cierto año, entonces me tuve que cambiar a otro, Ok. y cambiarte a otro colegio, claro que es como Y que, empezar ay, de no, cero empezar de y hacer cero y otra vez. amistades y Pero, todo diferente, es sí, complicado. pero bien, o sea, yo a lo largo de mi vida escolar estuve en 3 colegios, Ok. entonces estoy acostumbrada al cambio. Ah, bueno, ok, perfecto. ¿Y vos entonces sí llegaste a estar una parte en la universidad? Sí. ¿Y qué estabas estudiando? Bueno, ¿Qué yo hacías? estaba en la UCB, en la Escuela de Medicina José María Vargas. Ahí estuve 3 años de mi vida, en el Hospital Vargas de Caracas. Saludos al Hospital de Vargas de Caracas, por si alguien Saludos. me está viendo. Mira,
fue una época súper bonita, fue una época súper diferente porque uno yo creo que siempre está como en su círculo social, ¿verdad? Y bueno, Caracas es una ciudad muy grande, más que grande, con muchos contrastes. Entonces cuando yo llegué al Hospital Vargas y me encontré con una realidad totalmente distinta a la realidad que yo había vivido toda mi vida, creo que fue como volver a nacer. Mi vida ha sido como un constante renacer, es verdad. Y fue como, casi como emigrar, porque fue como una nueva vida, nuevas personas, personas muy diferentes a uno que uno llega y a veces uno no se acerca a las personas diferentes como por miedo. Bueno, ahí tuve que acercarme. Porque era... Y entonces eso fue una lección de mi vida y me enseñó que no hay que tenerle miedo a lo diferente, porque lo diferente es lo que te viene a enseñar, ¿no? Entonces, eso fue muy bonito de esa etapa. Fue como un reto para vos, pero del que aprendiste mucho. Claro. Sí. Y digamos, pero cuando decís diferente, era porque eran personas que estaban en otra realidad de vida, pasando dificultades, necesidades, a eso te referís, básicamente. Sí, mira, ese momento de Venezuela fue 2014-2016, más o menos, de los peores momentos de Venezuela. Porque ya estamos hablando ahí por el tema ya del gobierno. Ahí se consolida la dictadura de Maduro, hay escasez, hay colas en los supermercados, no hay comida, por eso hay colas en los supermercados, o sea, filas en los supermercados. Empiezan a faltar las cosas en el hospital, empiezan a haber protestas. De hecho, el 2016 yo lo recuerdo como no tanto el 2016, más el 2014 lo recuerdo, mi primer año de universidad, como mucho de protestas. Había muchas protestas, había mucho movimiento estudiantil y a mí siempre me encantó eso. Y yo siempre estuve ahí, por ahí te puedo mandar una foto. ¿Estuviste en alguna marcha alguna vez? Un montón. Estuve en varias. Y No, mira, estuve en varias marchas y yo con mi mentalidad de chiquita y de joven entusiasta, ¿verdad? Yo lo veía como un juego, pero como un juego en el que me enamoré de mi patria. O sea, porque yo creo que a uno a veces le dicen patria y no lo entiende hasta que la ve perdida, o hasta que la estás perdiendo y se tiene que luchar por ella. Bueno, yo en ese momento siento que me enamoré de mi patria de una manera como muy infantil. Como que yo salía a las calles, iba a las marchas y todos íbamos y hacíamos nuestros carteles como de una manera muy romántica, ¿verdad? Pero yo no sabía con lo que me estaba metiendo. Ahí te puedo mandar una foto para que claro, saben. Y digamos, por ejemplo, enfocándonos en esto del tema de las marchas. De este lado, uno veía marchas multitudinarias, ¿verdad? Claro. De cientos de miles, no sé si hasta de millones de personas. Claro. Digamos, las marchas eran más que todo ahí, en Caracas, eran todo el país. ¿Cómo era un poco el tema de esto? Bueno, estas protestas. Sí, en las manifestaciones, Venezuela siempre fue mucho de manifestaciones en la calle, las campañas políticas, siempre, la fiesta electoral siempre fue una fiesta electoral muy grande, ¿no? Pero obviamente las marchas más grandes siempre fueron en la capital del país, siempre fueron como en pedida de algo en la capital del país, entonces sí, eran. Lo que pasa es que de marcha se fue bajando a hacer como protestas más pequeñas, un poco más violentas, en donde la respuesta del gobierno era más violenta también. Claro. Entonces de ahí todo se fue un poco deformando hacia otra cosa. Pero digamos, por lo menos en el momento que estuviste vos, esas marchas siempre había mucha represión, o eso eran algunas marchas. Por ejemplo, lo que uno veía de aquí, obviamente, ¿verdad? En las redes sociales o las noticias, eran que estaban unas marchas enormes o diferentes marchas y después había mucha represión policial. Eso era así. Mira, Venezuela vivió muchas etapas. Primero está la etapa de Chávez, la etapa en la que no se había consolidado la dictadura, en que se soñaba con una democracia, porque Chávez llegó prometiendo una democracia. Ajá. Y luego está la etapa de Maduro, ¿verdad? Las marchas cuando estaba Chávez eran como un poco más tranquilas, digamos, como que la gente salía, marchaba, claro que había represión, pero la represión verdadera viene cuando en el 2017, fíjate que yo ya no estaba ahí, porque el 2014 habían represiones y habían presos políticos, solo que no se veía tanto, pero en 2017 fue que se degeneró todo y fue como que boom. Y claro que había gente que necesariamente, o sea, por ejemplo, habían activistas estudiantiles, porque siempre cuando hay problemas en el país, los estudiantes son los que salen a dar la cara, ¿sabes? Sí. Sobre todo los estudiantes de universidades públicas son los que salen a dar la cara. Bueno, en Venezuela había un movimiento estudiantil muy grande y a muchos de ellos los ficharon, muchos de ellos no pueden volver al país. Hay muchas historias pequeñas que no se saben, porque al final los que organizaban las marchas eran los grandes líderes, pero también
estos estudiantes que no están tanto en la cara pública, digamos, Ok. de la oposición venezolana. ¿Y alguna vez te tocó ver algo así como fuerte en alguna marcha? Sí. Vivir o que te Sí. agredieran a vos, por ejemplo. Mira, que me agredieron a mí nunca, pero una vez me acuerdo, no sé si sabes de Leopoldo López, que Sí, que bueno, fuera un activista. uno de la oposición. Ajá, bueno, él cuando lo van a llevar al tribunal TCJ, nosotros vamos como a darle apoyo, como que vamos todos los estudiantes y todo, vamos a darle apoyo a Leopoldo López y estábamos todos ahí y me acuerdo que estuvimos esperando como 4 horas, claro, nosotros como en nuestro mundo, ¿sabes? Como que si fuera una campaña, no Claro. sabiendo en dónde estábamos metidos realmente. Habían un montón de guardias y de repente, bueno, dicen que no van a traer a Leopoldo López y empiezan a reprimir cuando la gente simplemente estaba esperando a Leopoldo López, como que tú vayas no sé, a esperar a un cantante al aeropuerto. Ok. Y te pares ahí como, a esperarlo Sí, y ustedes vengan y estaban te ahí repriman. tranquilos, simplemente esperando a Sí. recibirlo cuando él saliera y ya. Sí, y tuvimos Ok. que correr y bueno, eso estuvo Y intenso, eso que les claro. disparaban gases lacrimógenos. Claro, cosas enseguida, así. lacrimógenos enseguida. Yo olí más lacrimógenos en mi vida que nada, la Hijo de verdad. En las marchas sí se olía mucho. Bueno, yo fui a varias marchas, ¿verdad? O sea, no voy a decir que a todas las marchas, pero sí fui a muchas marchas. En todas hubieron lacrimógenas, pero en ese momento yo sentí capaz me estoy metiendo en algo con lo que no va a poder lidiar, ¿sabes? Sí. Como que tuvimos que correr y enseguida se Y te escuchaban los boom, asustaste, me boom, imagino. boom. O sea, Sí. pensaste como. O sea, temiste por tu vida a ese nivel o no tanto. No, porque yo creo que a esa edad y como cuando uno no sabe realmente, uno no teme realmente por su vida, es un poco como emocionante y así, porque es que realmente no Como la sé, adrenalina del la momento. adrenalina del momento, sí, entonces corrimos y bueno, pero sí pudo haber estado en peligro incluso mi libertad, ¿no? Que es muy importante. Me imagino que ahí a más de uno se lo llevaron. Sí, claro. Ok. A mucha gente desaparecida, mucha gente presa, mucha gente que simplemente no volvió o que se supone que en las primeras marchas no habían armas como de fuego, sino Ajá. que habían solo balines y así. Ajá. Pero no, sí, un par de chicos que cayeron en ¿Ese esas día? marchas. No, ese Bueno, día no se ok. sabe, ¿verdad? Porque es que O sea, las cifras en pudo haber Venezuela, pasado. sí, las cifras en Venezuela nunca se saben. Claro, Nunca claro, se claro. sabe. A menos que alguien diga, hey, mataron a tal, pero hay gente Sí. que, ¿sabes? Sí, yo me acuerdo que cuando estuvo como lo más fuerte, sí, habían videos y todo de gente que les disparaban así a quemar ropa Sí, y, claro. y los mataban. Sí. O sea, que era terrible. Sí. Entonces vos estabas, o sea, y ahí vos te diste cuenta como, ok, esto no es vacilando, como dicen aquí. O sea, es algo serio. Y ahí Sí. vos tomaste alguna decisión, ya no hubiera más marchas, empezaste a pensar como otras cosas sobre tu vida, sobre tu futuro, o como qué pensabas en ese momento. Mira, en ese momento yo vi la cosa muy violenta, porque una cosa es como estar en una marcha por tu país y todo el romanticismo de las banderas y de todo lo bonito, ¿verdad? De que estás con tus amigos Ujú. y que tienes esas como sueños de libertad, ¿verdad? Claro. Y otra cosa es cuando todo el mundo está corriendo rapidísimo y se siente la violencia, porque creo que la violencia se siente en el ambiente, ¿no? Como que se Ok. siente como algo malo viene, porque esta gente es muy represiva, y no solamente represiva por parte de los militares, sino también por parte de los colectivos armados, que eso no Claro. es un secreto para nadie, que son gente de civil, ¿verdad? Que también tú no sabes por dónde te van a salir. Entonces, Ok, de claro, civil camuflados sí, y sí, armados. Sí, Ok. sí, pero mejor, sí. Y después vos, digamos, o sea, porque mi pregunta va hacia, esto te empieza a llevar a replantarte tu vida. O sea, como lo que, no solo eso, sino lo que está pasando en Venezuela en ese Claro, momento. claro. Y decir como, creo que es mejor ver, o sea, otras oportunidades, otro horizonte, Sí. otros lugares. Fue muy duro porque Venezuela era lo único que yo conocía, ¿verdad? Era... sí, exactamente, lo único que yo conocía, pero yo decía, pero es que yo tengo dos opciones, o sea, o me quedo acá y tengo un futuro ya marcado, o me voy y de verdad puedo ser libre. Fue como el inicio del camino del héroe, como se llama, ¿no? Como de verdad salir de tu zona de confort viendo a ver qué va a pasar afuera, o sea, no sabes qué va a pasar realmente. Y yo me acuerdo que
yo era como muy aventurera, ¿no? Eso me ha ayudado mucho en la vida. Yo siempre he sido como muy de aventurarme, así. Pero sí fue muy duro aceptar que tenía que irme. Que tenía que irme para siempre, digamos, porque ya Venezuela estaba muy desconfigurada a todos los niveles, o sea, a nivel social, político, estructural, incluso universitario, como que había muchos paros en la universidad, paraban las clases y así. Entonces yo decía, O sea, ¿qué que voy a hacer acá? también digamos, bueno, tal vez es un poco obvio, pero digamos, tal vez en ese tiempo, poco antes de salir de Venezuela, la universidad ya no, o sea, seguía, no seguía, ibas a los hospitales, se podía trabajar, no se podía trabajar, o estaba todo así ya como colapsado. Mira, si ya al final de todo era horrible, o sea, ya era como que veías colectivos armados en las calles, cerca de la universidad, porque la universidad está en un barrio popular y el barrio popular está controlado por los colectivos, entonces ya era como que más, como más difícil. Claro que el venezolano, y creo que cualquier país militarizado está acostumbrado a las armas, ¿no? Está acostumbrado a ver las armas en las calles y bueno, ya no es una sorpresa como ver a alguien armado, pero es diferente ver a un militar armado que a un civil armado, ¿no? Entonces ya, Claro. ya empezó a ser como, aquí las cosas se están poniendo un poco densas, ¿no? Ok. Y entonces empiezas a mirar hacia dónde. Porque vos decías, yo soy muy aventurera, eso quiere decir que entonces como que no te da como tanto miedo como dar el salto a buscar nuevos horizontes, obviamente con las lamentables consecuencias de que decís que es no volver a mi país Claro. por un tiempo por lo menos indefinido. Sí, ahí yo decido lanzarme a la aventura y pues venirme a Costa Rica, con que conocí a alguien acá. Ok. Y Antes de Costa Rica, porque vos dijiste nunca había salido de Venezuela. sí. Entonces, digamos, de Costa Rica no tenía ni en el mapa, No, supongo. nada, no. Okay. Entonces, bueno, pasaron cosas, después las hablamos en otro episodio. Okay. Y nada, me vine acá, conocí a alguien, y gracias a ese alguien tengo la nacionalidad, tenemos 9 años de casados, es un montón. Y ha sido muy interesante como empezar una nueva vida acá, ¿verdad? Como que Costa Rica no estaba en mi mapa, Costa Rica era como un país que yo solo sabía que no tenía ejército. Y ya, eso es lo Pero digamos que en yo el sabía. mapa, o sea, yo sé que la pregunta es como, o sea, como muy simple, o sea, no sé, puede ser absurda, pero tenías en el mapa Costa Rica, o sea, ahí está Costa Rica. Claro. Te lo digo por qué, porque digamos, Sí. mi mamá es chilena y Ajá. cuando uno va a Chile, la Ya gente saben. confunde Costa Rica con Puerto Rico. Sí. O en Argentina Sí, me pasa mucha igual. gente, sí. ¿Verdad? Mucha Bueno, gente tal vez ahora ha cambiado un poco porque ahora más gente como Está más Argentina y Chile globalizada. vienen más para acá, pero sobre todo cuando yo era más carajillo me pasaba mucho que es de Puerto Rico y yo no, de Costa Rica. Sí. Ah, Costa Rica, sí, la gente, pero ¿eso queda dónde? No sé qué. Ah, sí, ya, como que se lo explicaba, ya como que la gente lo agarraba. Pero vos sí decías como, ok, Costa Rica, sé dónde está, todo bien. Sí, claro. De hecho, yo de Costa Rica sabía mucho que no tenía ejército. Y siempre era como lo que se decía, sí, Costa Rica es el país sin ejército, ¿sabes? Como que siempre se hablaba de eso en Venezuela. O sea, o las nociones que yo me acuerdo tener de Costa Rica era la parte del ejército. Ok. Siempre. Ah, bueno, perfecto. Y entonces conociste a esta persona, y ahí como que haces el enganche y bueno, y decidís venirte para acá y te tenés que despedir de tu familia, de tus amigos. Sí, fue muy duro, fue un duelo. Y Venezuela es un duelo que se lleva, a ver, perder tu país es un duelo que vas a llevar toda tu vida. Porque perder tu país no es perder tu país como tal, no es como que, ay, perdí Venezuela, eso suena muy grande. Sí, ¿no? Venezuela Como está ahí, gigante, nos vamos a morir ¿no? y ahí va a seguir. Ajá. Exacto, no es como que perdí la esencia, perdí los olores, perdí quién era en ese momento. O sea, es como que vuelves a nacer porque ya eres otra persona. Ya eres totalmente otra persona. Ya eras Eli, la que tal y tal y tal. Acá llegas a construir una nueva identidad. Entonces yo llegué aquí prácticamente a construir una nueva identidad. Okay. Y fue bastante interesante. Yo creo que fue como inicio de los 20, una nueva identidad, nueva gente. De hecho, a mí me pasa a veces que yo a veces estoy así rodeada de personas que yo digo, bueno, pero la mayoría de personas con las que me rodeo últimamente no las conozco hace más de 10 años, ¿sabes? A ninguna. Claro. Entonces, Sí, claro, por supuesto. ¿Y cómo fue esa adaptación? A ver, el primer año fue muy difícil, siempre el primer año es muy difícil, yo creo. Como que me costaba, creo que adaptarse a otro país, no solo adaptarse a nuevos lugares, sino también a un nuevo lenguaje,
casi que es otro idioma, porque creo que cada lugar tiene su propio idioma, sus propias cosas, sus propios como, exacto, su propio lenguaje, no su propio idioma. Entonces, su manera de tratar, su manera de comer, su manera de vestir, todo es diferente. Y Claro, hay pequeñas sutilezas que aunque seamos latinoamericanos y la verdad es que somos muy parecidos entre nosotros, sí somos muy diferentes. Entonces también es como entender que tú tienes que adaptarte a no ese lugar a ti. O sea, tú no puedes esperar, uno nunca puede esperar que la vida se adapte a uno, no se tiene que adaptar a la vida, intentar hacerla mejor, pero adaptarse, ¿sabes? Entonces eso fue lo que más me gustó. Ok, entonces el primer año difícil y después, o sea, pero digamos, no sé si es fácil de explicar, pero ¿qué sentís vos que te empezó a ayudar para que esa asimilación fuera más fácil? Porque bueno, el segundo año tampoco es que llevas mucho tiempo aquí. No, tampoco, pero creo que el primer año es como, bueno, y te hablo del primer año, sí, el año de adaptación, no sé si el año completo, pero sí, y ya como que uno ya como que va entendiendo, ¿verdad? La mente entiende, la mente va poco a poco entendiendo eso, que te tienes que adaptar a la situación que está pasando ahora porque esta es la vida y tienes dos caminos, o abandonas el camino o sigues con el camino y ya, o sea, esas son las dos opciones son perfectamente válidas, pero hay que tomar una. Nunca hay que quedarse como en stand-by, como que me voy a quedar aquí deprimida porque estoy tan mal por mi país y no sé qué. No, o sea, tú no eres un país, tú no eres tú eres esta persona que está aprendiendo y que va creciendo, ¿no? Como con la vida, con lo que viene. Entonces eso fue lo que me ayudó a entender y que te lo estoy diciendo muy fácil, porque han sido 9 años de camino. En el que... Y digamos, cuando llegas aquí, tal vez digamos después de ese primer año que fue el más difícil, o ese primer tiempo que fue más difícil, ¿cómo empezaste a construir tu vida aquí? Como qué cosas hacer, con qué entretenerme, a dónde ir, no sé. Mira, te voy a contar algo que me faltó contarte la vez pasada. Yo el año de la pregunta pasada, el primer año, yo entendí que me tenía que ir de Venezuela y no volver, ¿verdad? Porque yo volví a Venezuela después de 8 meses de haberme ido como de visita, volví 2 semanas, y yo dije, no, eso ya no era nada de lo que yo había dejado. Y quedándonos ahí un toquecito, ese volver, o sea, digamos, vos saliste de Venezuela normal. Sí, en enero. Pero digamos como, no te quedas a Costa Rica, todo claro, bien y no hay ningún problema. Sí. Ok, cuando vuelves a Venezuela, porque no sé si fue en ese momento o fue después, pero yo sé que ya hubo un momento donde la gente que salía, volver ya era un tema mucho más complicado. Y que si volvía, inclusive podían perder el pasaporte para no volver a salir. No, eso no. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. No. Ok. Eso no ha pasado. Sí, nunca. no, eso nunca ha pasado. Okay. O sea, si tú tienes tus papeles en regla y tú eres residente de acá y todo, no, eso no pasa. Si tú tienes por ejemplo, asilo político. Mucha gente vino acá por asilo político. Entonces, obviamente, si tienes asilo político en Costa Rica, no puedes volver a Venezuela porque tienes asilo político. Se supone que te están persiguiendo en tu país. Pero no, yo volví hace 2 años y igual salí, entré todo bien. O sea, he vuelto. O sea, que si yo quisiera ir a Venezuela, puedes ir. Puedo ir. Tienes un riesgo, claro, pero no es como que fijo que te va a pasar, que no vas a volver, no. Eso puede ser que era más para políticos, un problema más de gente política como, no sé, Leopoldo López, una cosa así, o alguien de esa... Lo que pasa sí es que mucha gente venezolana acá está con estatus migratorio de refugio o asilo político, ¿no? Entonces si tú pides en un país refugio, no puedes volver a tu país porque es como que estás refugiado, no puedes volver, ¿sabes? Bueno, entonces nos habías dicho que el primer año fue un año complicado de adaptación, no solo por estar aquí, sino también por temas de gente cercana que no estaba como teniendo los mejores comentarios de apoyo, ¿verdad? Y después ya me empezás a decir que ya tal vez segundo o tercer año las cosas se empiezan a acomodar mejor y empezás vos como a plantarte tus proyectos personales, como qué cosas empezaste a ver, qué te gustaba hacer. Bueno, obviamente estabas trabajando en la galería siempre, pero ¿en qué pensabas que tenías en mente? Bueno, me gustaba mucho hacer videos de blogs de viaje, aproveché que tenía como la oportunidad de ir y así, empecé a hacer blogs de viajes y me acuerdo que cuando empezó la pandemia yo estaba en Malta aprendiendo inglés, me fui allá a un curso intensivo de inglés y yo me quedé atrapada en Malta en la pandemia, ¿verdad? Me quedé allá atrapada. Ah, ¿en serio? Estuve atrapada.
y me vine para acá casi en el último vuelo porque yo no tenía cédula de Costa Rica, entonces yo no podía entrar porque ya iban a cerrar para extranjeros. Yo vine en el último vuelo antes de que cerraran para extranjeros desde Europa. Okay. Entonces fue un cambio, ¿verdad? La pandemia creo que fue un cambio para todo el mundo. Claro. Entonces fue una pausa para todo el mundo. Claro. Y luego de la pandemia, me acuerdo en el 2021, yo dije, madre, tengo que hacer algo, o sea, ¿sabes? Como que algo más allá de estar en la Galvía, porque ya los blogs de viajes obviamente no estaban porque pasó lo de la pandemia, ¿no? Y como que fue todo muy chequeante la pandemia. Sí, bueno, chequeante. no digamos pandemia. Pero es como un capítulo que yo ya poco a poco uno va borrando de la vida. No va borrando, pero sí, o sea, fue un corte, creo que para la vida de todos también. Sí. Entonces ya en el 2021 decidí empezar a estudiar psicología en la Universidad Hispanoamericana y me encantó. Ah, qué bueno. Me encantó. Y era como... yo siempre fui muy apasionada como del servicio social. Ajá. Y no lo digo porque ay, es tan bueno, no sé qué. No, yo creo que ayudar ayuda. Y, bueno, vos estás estudiando medicina. Sí, y ayudar ayuda. O sea, ayudar siempre ayuda. Entonces, como que siempre estar... eso, como que yo quería una carrera más allá del arte, que el negocio del arte es como muy about the money siempre, ¿verdad? Sí, claro. Es como que siempre como diferente. Uno conoce muchos artistas que están ahí y todo bien, pero uno siempre está en el otro lado, en el lado del comercio, el comerciante y así. Pero yo quería algo diferente y dije, ¿por qué no psicología? Claro, ajá. Y ya ahorita me estoy graduando. Qué bueno, felicidades. Sí, ¿cuánto te falta? Me faltan las pruebas de grado ya. Ah, súper. Sí, ya tengo todo. Excelente, buenísimo. Bueno, que tú antes de escuchar todo eso, ¿verdad? Y digamos, ¿qué te ha parecido Costa Rica? Como qué esperabas, porque sabías que ibas a venir para acá, como qué esperabas, con qué te topaste, qué ha sido bueno, qué ha sido malo. Contanos un poco. ¿Qué esperaba? No sabía qué esperaba. Yo no esperaba nada. O sea, yo no sabía, yo no pensé en qué esperaba. Yo dije, tengo que huir de acá. No quiero estar más acá. Entonces, yo no puedo decir así como que, ay, esperaba tal o tal cosa. No. Claro que yo cuando llegué dije como que, wow, es súper diferente, ¿no? Como a Venezuela. Es como que diferente. Sí, que la gente dice, o sea, digamos, no sé, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Chile porque es como lo que conozco, que están al sur, entonces dicen, no, pero es que igual de como que Venezuela, Costa Rica, el Caribe, es como que ellos, por poner ese ejemplo nada más, ellos lo ven todo como, no, es como lo mismo, pero no es tan lo mismo, o sea, aunque nos guste comer arroz y frijoles, por decir algo, no lo comemos igual. No, exacto, tenemos como nuestro propio carácter diferente. Y creo que, yo siento que, aquí poniéndonos un poquito volados, yo siento que cada ciudad tiene su propia vibra, como sus propios olores, sus propios sabores, sus propias cosas. Entonces descubrir eso fue bastante interesante. Y Costa Rica es muy diferente porque Costa Rica es muy tranquilo. Costa Rica de verdad es muy pacífico. O sea, la gente es tranquila, la gente en el supermercado se toma su tiempo, la gente... O en ese tiempo era más, ¿verdad? En ese tiempo como que la gente estaba muy tranquila, muy relajada, era como que no tenemos que estar corriendo todo el tiempo. Claro. Venezuela era muy de estar corriendo todo el tiempo, yo me acuerdo de eso, que era como todo rápido porque te van a empujar y viene el otro y no sé qué. Entonces, aprender a vivir una vida más tranquila me gustó y me ha enseñado mucho eso, como que el pura vida... Vos decís que existe el pura vida, claro, que no es solo un eslogan. No, sí existe. Okay. Sí existe porque si tú comparas al tico con otra nacionalidad, el tico es muy tranquilo. No estoy diciendo que sean los más tranquilos, no estoy diciendo que sean los más o los menos o no sé qué. Simplemente es una personalidad muy tranquila, muy relajada, como a vivir como ese flow. Y eso me gusta mucho. Aprendí mucho de eso. Claro. Luego uno tiene que, cualquier cosa en la vida es maestro, ¿no? Y claro. Eso fue un maestro muy grande para mí. Ok, entonces, digamos, con la comida, algo como que dijeras, soy uno que raro o... No, todo muy parecido. Sí, todo igual, todo, sí. ¿Y algo que no te gustara? No, o no necesariamente que sea malo. Sino como de un contraste así, o algo que no te esperabas, o... Ok, yo creo que me costó mucho adaptar mi personalidad, que creo que mi personalidad era como muy explosiva o así, o que el venezolano es mucho como a veces decir las cosas en la cara, a veces demasiado así. Entonces siento que a veces lastimaba a la gente con lo que decía, ¿sabes? Como que,
como que a veces uno dice cosas porque el venezolano a veces se trata como, ay, no sé qué, o dices cosas como muy de frente, como que allá cuando, no sé, si acabas de conocer a alguien y le dices, ay, tal cosa, como un comentario medio Claro. burlón, y a veces como que la gente se ofendía y como que no te lo decían, pero luego, en Venezuela o sea, si alguien se ofendía te lo decía, ¿me entiendes? Como Sí, sí. así. La gente es más directa, Sí, digamos. sí, pero también entiendo como que no quieren conflicto, entonces está bien, ¿sabes? Pero me costó mucho entender eso. Claro. Sí, sí, el tico en general es como, le cuesta, digamos, yo siempre he dicho que el mal del tico es que no sabe decir que no y le cuesta decir las cosas de frente. Entonces, Sí. por ejemplo, es muy típico de nosotros de decir, bueno, yo no soy tan así porque mi mamá es chilena y también es un poco diferente en ese sentido, pero es muy típico que la gente aquí vos le decís, ¿qué más? Jale por unas birras o ¿qué más? ¿Cuándo nos vemos? El sábado. Sí, sí, más, claro, de fijo, claro, de fijo. Y, Y pasó no, nada, y no es no cierto, pasó nada. sí, 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 sí. ¿Verdad? Como Sí, que no se dio, no se sí, concretó. pasa mucho. O que sí. vos invitas a alguien a algo, como Sí. siguiendo la misma línea, mira, es que voy a hacer algo en tu casa, vas de fijo, yo llego, hasta el mismo día te dicen, ¿a qué hora era? A Y las no, 7. y es no. Y al final nunca te dijeron que no, y después la persona simplemente no apareció, Ah, sí me ha pasado ¿verdad? eso. Ey, sí, Y a los 2 días te dicen, hey, qué pena, es que resulta que, no sé, mi perrito se vomitó al revés Pero y no ¿por sé qué qué. pasa eso? Es que a mí me parece que eso... Porque el tico tiene esto que no le gusta quedar mal. Pero eso queda peor. Eso es lo que digo yo. O sea, Claro. que al tico no le gusta quedar mal, pero por no querer quedar mal, al final queda peor. Claro, quedas peor. Y eso no, es algo terrible. muy, muy cultural que siento que tenemos que mejorar. Sí, Que sí. mejorar. Porque es un tema simplemente de comunicación y no tener ese miedo. Comunicación, sí, sí, No, sí. no hay que tener miedo a decir que no. Sí. Entonces, digamos, yo, por ejemplo, soy una persona que, si yo digo que sí y yo te dije a vos que sí, vos me dijiste Sí. que sí, para mí ya quedó. ¿Cómo sí? Pero como sé que aquí la gente no es tan así, entonces Ok. sí estoy. Estamos para mañana, Sí, 2 días antes, estamos para el viernes, sí. Estamos. El jueves, estamos para mañana, sí. El viernes a mediodía, nos vemos a las 6, sí. Hey, ya voy para allá, sí nos vemos. Ok, hay que ser así. Sí. O sea, lamentablemente, no es una tragedia, pero es un No, tema que sí. Creo que todas las que a la nacionalidades que a la tienen gente de sus afuera como issues. vos, que en otras Sí. culturas son un poco más directos, siempre le llama la atención. Sí, sí, la verdad que sí. Ajá. Sí, sí. Creo que cada nacionalidad tiene su propio issue, ¿verdad? Como así. Pero menos nosotros también ser demasiado directos, Ajá. no sé, como ser muy burlones. Es eso. Claro, claro, Nosotros claro. tenemos un humor muy negro y somos muy burlones. Ajá. Entonces, sí. Sí, yo me Eso. acuerdo, bueno, como te dije, que uno de mis mejores amigos es venezolano, la familia, el papá sí era bueno para, bueno, es bueno para estar, Sí, me acuerdo que claro. a ellos siempre nos vacilaba mucho. En Venezuela si tienes un defecto lo sabes. Si estás Te lo gordito. hacen saber a una cuadra de distancia. No, sí, sí, sí. Si estás un poquito más gordito, lo primero que te dicen en la reunión es, hey, engordaste un poquito. Y tú como, coño, ya va. Y si te enojas, pierdes y así. Sí, Entonces, está bien, bueno, está bien, está bien. fue bien difícil. Y bueno, entonces, puedes decir que por lo menos para cerrar el tema de tu vida aquí en Costa Rica, te lograste adaptar, estás contenta, estás casada, ¿verdad? Porque Sí. dijiste, y te sientes a gusto aquí, ¿te ves aquí más tiempo? Como dijiste que sos una persona aventurera. Sí, no sé si toda mi vida, pero no por el hecho de que Costa Rica sea malo o bueno, sino porque a mí me gusta cambiar. Y creo Ok. que me acostumbré a los cambios constantes. Y Ok. como que sí quiero seguir buscando mi camino, ¿sabes? Ajá. Siento que uno nunca llega a la meta hasta que llegó a la meta, ¿verdad? La meta, Claro. dice una canción, la de Viena, que Ajá. dice como que solo los tontos están satisfechos. Ok. Entonces, no sé si toda mi vida, pero por ahora estoy bien, me siento bien. Ok, entonces unos años más aquí sin ningún problema. ¿Quién sabe? Ok. Bueno, hay una cosa que te quiero preguntar, volviendo al tema de Venezuela y todo eso. Yo me acuerdo, no específicamente de lo político, pero me acuerdo que antes de todo el tema de, digamos, de Chávez, Maduro y cuando la situación económica se empezó a poner mal, se conocía mucho al venezolano porque tenía plata, Ya. ¿verdad? Y que viajaba mucho y era típico que escuchar, ma, es que usted va a Miami y tiene que llegar antes de los venezolanos porque se compran todo. Ahora, eso se decía mucho en ese momento, pero
tan real era eso dentro de Venezuela. Ok. O sea, es mucha la gente que vivía así, o no tanta, como es o era el venezolano antes de, etcétera. Bueno, presencialmente yo casi estuve toda mi vida en el gobierno de Chávez, en el 99. Yo nací en el 96, entonces casi toda mi vida consciente la tuve en el gobierno dictatorial de Hugo Rafael Chávez Frías y luego de Nicolás Maduro. Pero previo al gobierno de Chávez, o sea, en el siglo XX y el siglo XIX, 200 años después de la independencia, que bueno, tengo mis opiniones, que mejor otro podcast. Pero bueno, luego de eso, Venezuela solo tuvo 43 años de democracia, si los sumamos todos, ¿no? Entonces, bueno, claro, hubo un auge cuando el petróleo, en 1919 más o menos, que el petróleo, se descubre petróleo en Venezuela y ya es como que, bueno, el oro negro, ya somos ricos, no sé qué, podemos tener un montón de cosas, pero seguían las dictaduras. Y luego, cuando hay mucho dinero, todo el mundo quiere el poder, todo el mundo quiere estar arriba. Venezuela es muy próspera, no solamente en cuanto a petróleo, sino que también turismo, siempre se vio como, es un país muy grande, pues. Y al ser un país muy grande hay muchos estados diferentes, ¿me entiendes? Como que la gente de cada estado son como de países diferentes. Okay. Es como otro país, ni siquiera hablan como tú, ni siquiera hablan como el mismo acento, ¿sabes? En Venezuela hay como 5 acentos diferentes, más o menos. Okay. Entonces, tantas personalidades en busca de un gobierno siempre hacían como que hubieran dictaduras de derecha y de izquierda. Tenemos, por ejemplo, en nuestro gran héroe dictador, el único dictador más o menos que nosotros decimos, bueno, que fue Pérez Jiménez. Que fue dictador, pero hizo cosas positivas. Que hizo cosas positivas, exacto, bueno. Digamos que las democracias de Venezuela tampoco hicieron muchas cosas positivas, digamos. O sea, Venezuela no supo cómo lidiar con la democracia y me duele decir esto, pero la verdad que sí, okay. ¿No? Venezuela, o tal vez nunca tuvimos gente realmente competente que pudiera estar al mando de la situación. Entonces, claro que había muchos recursos porque es un país muy grande, es un país que está muy dado a, pero a veces tu mayor bendición también puede ser tu mayor maldición, ¿no? Como el hecho de tener petróleo, el hecho de que todo el mundo quiera el poder, que todo el mundo quiera estar ahí como arriba y que haya milicia y que la milicia siempre haya querido decidir el futuro de Venezuela. Y te hablo de derecha y de izquierda, porque aquí estamos hablando de dictaduras que también iban y perseguían comunistas, okay. ¿No? Entonces llega un cambio diferente, llega un cambio, una persona que, y cuidado con los cambios, cuidado con la gente que le dice, hey, el cambio, no sé qué, porque hay que evaluar bien los cambios, ¿no? Porque ¿para dónde se va el cambio? Porque ¿qué pasa? Llega Chávez con una propuesta totalmente diferente. Chávez es un militar golpista. Sí. Chávez es un militar golpista que estuvo en la cárcel y todo. Pero Chávez, claro, yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a él en un canal venezolano. Sí, bueno, eso está en YouTube, claro. Obviamente yo no lo vi en tele. Sí, claro. Porque ¿cuándo llega él? En el 99. Digamos que fue en el 98, 97, y yo tenía 8 años. Que usted lo escucha hablar y usted dice, madre, pero este madre la tiene clara. Claro. ¿Verdad? O sea, inversión extranjera, sí. No más impuestos, sí. Buscar la forma que la gente salga adelante, mejor educación. O sea, el eslogan político bonito que cualquiera compra, ¿verdad? Sí, claro. Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías es un producto de una cosa que se llama... ¿cómo es que se llama? La reunión de Sao Paulo, en donde salieron como varios presidentes de... El Foro de Sao Paulo. Sí, el Foro de Sao Paulo. Ajá, claro. Se me fue el nombre, perdona. El Foro de Sao Paulo, que bueno, no vamos a hablar mucho de eso, pero básicamente sí, es como la Unión Soviética intentando dar sus últimos respiros por medio de Cuba en Latinoamérica. Claro. ¿No? Sí. Y claro que la Unión Soviética tenía Cuba... que es un punto muy estratégico a nivel americano. Estás enfrente de Estados Unidos, lo tienes ahí en la cara, pero Cuba es un país que es una isla, ¿me entiendes? O sea, entonces, claro, conquistar Venezuela era muy importante. Y esto se empieza a gestar desde hace mucho. Se empieza a gestar o sea, vienen muchos partidos previos a que empiezan a gestar esto. Lo que pasa es que llega la cara de todo esto, que es Chávez, pero yo siempre siento que el presidente nunca es todo, sino solamente la cara principal, claro, sí. ¿No? Pero lo que está detrás, sí, que es Cuba y todo esto.
Obviamente no solamente por cuestión de recursos, sino también por cuestión de territorio. Entonces, pues sí, eso siento que Chávez era un buen orador, un tipo que se supo ganar a la gente. Al principio, claro que él, como que el pueblo de Venezuela mira lo mal, porque es que si decimos Venezuela estaba bien y luego ahora con Chávez estaba mal, es demeritar al pueblo de Venezuela. ¿Por qué? Porque decir como que tontos estas personas que escogieron a este cuando ya estaban bien y porque escogieron a una persona diferente. Sí, no. porque ese es mi punto. Claro. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, personajes como Chávez, o por lo menos de lo que se vio en su momento, antes de que él llegara a ser presidente, existen en muchas partes. Aquí mismo podemos encontrar personajes que te pueden hablar muy bonito, endulzarte el oído, como Chávez, ¿verdad? Estamos hablando de Hugo Rafael. Ajá. Ajá. Entonces, el punto que uno dice es, ok, ¿qué es lo que pasa o pasaba en Venezuela en ese momento que la gente dice, no, es que tenemos que votar por él? Claro, es que en Venezuela la gasolina es muy barata, ¿verdad? En Venezuela era muy barata, bueno, yo ahora no sé qué está pasando allá. Pero el punto es que la gasolina aumenta y por eso se forma algo que se llama el Caracazo, que fue como una masacre caraqueña. Bueno, todo el mundo estaba desanimado. Eso fue previo a Chávez y a la gente se le olvidan las cosas. Y a la gente eso se fue le como olvida, una manifestación que murió mucha gente. Claro. Y había porque muchas claro, digamos, sube el combustible, sube el costo de la vida, todo sube. Claro, y a la gente está ahogada. Entonces ahí, eso es una demostración de que el Venezuela no estaba bien previo a Chávez. Claro, y siempre las cosas pueden estar peor. Ahí te das cuenta, pero es que cuando llega alguien y te ofrece un cambio, te ofrece algo diferente, te da ciertos resultados al principio, es como el proceso de enamoramiento de un narcisista, ¿no? El love bombing first, y después demuestra su cara, pero cuando ya está arriba, cuando ya está montado, y pasa algo con Chávez que en el 2002 hacen un golpe de Estado a Chávez, y claro que al traerlo de vuelta, que fue como que hicieron un golpe de Estado. Pero fue un golpe de Estado fallido, ¿o no? Sí, pero lo trajeron de vuelta. O sea, pregunto, ¿fue fallido o fue maquillado? No se sabe. No. Porque no se claro, sabe. O sea, sí, porque yo sé que yo lo que entiendo es que le hace un golpe de Estado, no sé cuánto tiempo pasa, no sé si fueron meses o un año, pero él vuelve. Claro. Y ahí es donde él ya saca días. como, días. Días, estoy hablando de, mira, no te puedo decir ahorita, pero creo que fue un día, algo así, 2 días. Ok, sí, no. Una locura. Sí, está muy raro. Sí, muy raro. Se pone un presidente, Carmona Estanga, que nadie conocía, porque en Venezuela como que de repente, y yo aquí me estoy poniendo medio conspirar, pero no son a ver, voy a decir las cosas como pasaron, que ustedes saquen sus conclusiones. La oposición venezolana, los líderes de la oposición venezolana nacen con el chavismo. Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado, Ledesma y varios, ¿no? En Venezuela antes habían 2 partidos, como en casi todos los países latinoamericanos. Nos ponen siempre a escoger entre 2 partidos y de repente sale un tercero que tú dices, ¿y de dónde salió este partido? Eso es Venezuela. ¿No? ¿Por quién está patrocinado este partido? ¿Y por cuál? Bueno, pero X. Entonces llega Chávez al poder con un tercer partido, una cosa diferente, y tú dices, wow, llegó alguien diferente, por fin el país va a cambiar. Chávez fue el tercer partido. O sea, porque siempre gana... ¿Fue ese tercer partido que estás hablando? Sí, es el tercer partido diferente. Porque siempre gana Adelco Pay, por ejemplo, que eran los 2 partidos. Sí, que uno lo que dice es 2 partidos durante muchos años, después ¿cómo es que no se van a poner de acuerdo? Si al final se terminan haciendo amigos, ¿me explico? Es como... No, y una cosa que, o sea, después de Pérez Jiménez, que Pérez Jiménez estuvo en el poder como 6 años, una cosa así, creo que estuvo 6 años, y fue el que más hizo por Caracas. Construyó muchas cosas, la Universidad Central, el Ávila, arriba, hizo muchas cosas, ¿verdad? Por Caracas, entonces, coño. Pero luego pasa todos estos años, que fueron creo que la mayor cantidad de años que estuvo Venezuela como en una dictadura, digo, no en una democracia, ¿verdad? Pero siempre se la debatían entre 2 partidos. O sea, democracia, no sé, ¿verdad? Sí. Y luego llega este tercer partido que toma auge porque Chávez se hace popular por el golpe de Estado. Claro. Entonces cuando lo entrevistan la gente dice, bueno, pero ¿quién es este tipo que me cae tan bien de repente? ¿No?
Pero suave, para tenerlo claro. Ok. Él se hace popular, o sea, él llegó a la presidencia y le hace un golpe de Estado a él. O él hizo un golpe de Estado. No, previo. Él hace un golpe, él es un militar golpista. A un ok. presidente ¿Y eso pasado. cuándo fue? Eso fue después del Caracazo, algo así. Ok. O sea, Sí. el Caracazo, pero ¿cómo en qué año fue eso? ¿A principios de los 90s? Sí, en los 90. Ok. Sí, no tengo años Entonces fijo, pero él sí, 90 en los como que se agarra de eso, hace Sí, un golpe de Estado, Sí, él hace un golpe de Estado. pero ahí él no queda presidente. No, está preso. Chávez estuvo preso. Y eso fue que estuvo un día preso. No. Eso fue Él después. estuvo preso años. Él estuvo preso ok, años ok, previo a eso. ok, O sea, ok. él estuvo preso unos años. Pero claro, ¿qué pasa cuando tú estás preso? Quedas como un luchador, ¿verdad? Sí, como un mártir, casi, Claro, ajá. quedas como un mártir. Entonces ahí es donde, entonces ya me Sí. están encajando las cosas. Esas son Ajá. las dudas que tenía. Sí, pero luego... ¿Por qué él se hace tan popular, por ejemplo? Sí, por eso. Y porque tiene, claro, él cuando lo empiezan a entrevistar, porque lo empiezan como a ver, dicen como, pero este fue el que organizó el golpe. Claro, tú no eres como un militar de repente y organizas un golpe de Estado gigante. No, ahí hay cosas detrás, ¿verdad? Claro. Pero es que a la gente se le olvida investigar ahí. Entonces, cuando pero vos está estabas raro. hablando de la imagen Ya. o sea, desde ahí empieza la imagen de Chávez, como a gestarse. Como a gestarse, sí, claro. Pero ya después, cuando Chávez entra al poder, Chávez tiene fans. Chávez no tiene, o sea, eso a mí me pareció impresionante. La gente era fan de Chávez, porque Chávez era la representación de que por fin llegó el comunismo a Venezuela. ¿Entiendes? Ok. De que por fin, sí, el comunismo, tal cual, llegó a Venezuela y Fidel y Chávez, aunque Chávez decía que no era comunista al principio, porque siempre el comunismo suena fuerte, pero ellos se proclaman como comunismo. Claramente comunismo es una utopía. Creo que ningún país ha llegado a ser comunista como Marx lo creía o establece, lo ajá. describió, porque el humano no está hecho para el comunismo por ahora, ¿no? No tenemos ese nivel de conciencia, lastimosamente. Entonces, de ahí, Venezuela, la gente estaba muy feliz, te digo, la gente como, sobre todo de bajos recursos, o había mucha gente que era como que siempre Había mucha soñó. gente pobre en Venezuela en ese Sí, momento. claro, sí, es que somos muchos. Entonces sí había gente muy pobre, digamos, como, ajá, y bueno, llega Chávez al poder y se convierte como en un ídolo de mucha gente, Claro. como la política se convierte en un teatro, básicamente. Ok. La política en Sí, Venezuela siempre entonces fue un es teatro. como el Mesías, porque Claro. todos los años, aunque hubo muchos años de dictadura, pero como dijiste, siempre hubo dos partidos Sí. que al final era como que casi lo mismo votar por uno y por el otro, llega esta opción que es como Diferente. Ajá. Exacto. Ok. Y llega como un tipo diferente, que no es un tipo que llega con traje y corbata, se te sienta enfrente y te mira así, no, es un tipo que te mira de frente, que se parece a ti, y que habla como tú y que te cae bien, ¿me entiendes? Que la gente se habla identifica, directo, que la sí, mayoría de la gente se exacto, puede identificar. que te identifica. Aunque yo creo que un presidente, tú no necesitas identificarte con un presidente, no Ok. necesitas eso, o sea, tú necesitas a alguien competente. Claro, ¿no? sí. O sea, esto no es marketing, esto se trata de que están dirigiendo tu país y hay que ser serio Sí. con esa vaina. Pero bueno, llega Chávez y llegó en el 99, en el 2002 le hacen el golpe, o sea, tenía 3 años, ¿verdad? Mandado. Le hacen un golpe de Estado que duró muy poco tiempo. ¿Y Que qué hace? ese es el que yo te dije, que Ese si, es fue otro. que si fue verdad o fue maquillado, Claro. ¿verdad? Que Eso no está se sabe. muy... Está muy raro, y está sí, muy claro. raro. Pero ven, las versiones oficiales de las que podemos hablar acá es que ese golpe fue real. Y después de ese golpe puede, o sea, no sé si estoy equivocado, por eso te digo, pero digamos, después de ese golpe es que él toma como auge, como fuerza, que ya Sí. empieza como a tomar medidas más radicales. No. No. Bueno, sí, siempre por debajo, ¿verdad? Se hizo una cosa en PDVSA fue que se votó a todos los trabajadores de PDVSA, luego él metió a sus propios trabajadores, empezaron las expropiaciones, Ajá, ¿verdad? Empiezan a expropiar Que él en la muchas entrevista que cosas. te dije que había visto, Sí. él que te asegura que eso no va a pasar. Sí, claro. ¿Verdad? Claro, si le crees a un político, estamos mal. Sí. Pero sí, empiezan las expropiaciones, él llamaba a bancos en vivo, porque él hacía su programa, él era como... Sí, él cierto, tenía, como él tenía su aló, stream. presidente, Sí, algo era. él fue el primer streamer de Latinoamérica. Claro que sí. Él hablaba 9 horas, era un loco. Hubo un discurso hay un discurso de Chávez que dura 9 horas. Y, mae. 9 horas sin parar, boom, 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 y diciendo un poco, o sea, yo no sé si han escuchado un discurso de Chávez completo, pero yo la otra vez me di la tarea de escuchar un discurso de Chávez y yo digo, es súper incoherente.
Más, sí. Es que imagínense, hablar 9 horas, ¿cómo uno va a repetir todo de formas diferentes? Es muy loco y se ve que está actuando, bueno, Ajá. aquí. Entonces eso, empiezan las expropiaciones, empieza poco a poco, Y me empieza, y ahí ya la gente empieza a salir, porque la gente no empezó a salir con Maduro, ya en el gobierno de Chávez empezó, sí, empieza pero poca gente, no era tanta, no era tanta. porque igual la economía se sostenía, digamos. Sí, lo que pasa es que el país empezó a politizar demasiado, Ok. ¿me entiendes? Como que antes estaba politizado y había gente que pertenecía a un partido o a otro, pero ya no se trataba de partidos sino de ideologías. Ujú. Y entonces era mucho más difícil, era como que, madre, yo no puedo ser amiga de alguien que está contribuyendo a que destruya mi país, porque el país se está destruyendo, ¿no? Sí, claro. Entonces ya empieza a ser ese resentimiento que ya no es política, es como que, madre, estás destruyendo mi país, ¿sabes? Como que Ujú. no puedo. Sí, claro. No. Entonces ya empiezan a haber separaciones en la familia, la gente se empieza a polarizar. Sí, me acuerdo como de mi amigo que te dije, me acuerdo que había una parte de la familia cuando ya iban avanzando las cosas y las cosas ya salían a la luz y todo estaba más claro y a peor, que sí había como divisiones, ¿verdad? Que había gente que era como chavista, había gente que no, y empezaban como, o sea, no digo que en el caso de ellos fuera tan así, pero sí por lo menos divisiones marcadas. Y obviamente porque no van a empezar conflictos, gente que ya no se habla, gente que se Sí, odia. claro, sí, no, conflictos muy fuertes, y creo que empezó por ahí, ya luego empezó con gente que se iba, gente que ya no quería estar en el país y así, y empezó a cambiar todo muy rápido, pero de una manera como muy sutil, ¿no? Como que muy... Chávez, Con Chávez. Chávez, ¿cuánto estuvo en el poder? Chávez estuvo hasta el 2012, 2013. Y él empezó en el 2000, en el 2000, Sí, 1991. 1990, o sea, Sí. estuvo como unos Estuvo, 13 sí, años, estuvo por lo 13 menos. años. Sí, más o menos. Y luego, claro, cuando él enferma y se va a Cuba y toda la cosa, se supone, las versiones oficiales dicen que él murió en una fecha, pero se dice que murió mucho antes. Entonces, Okay. mientras Sí, esto porque, preparaban porque ajá, hubo un tiempo que ya se hablaba de que estaba desaparecido, que no sé qué, la exacto. cosa. Que no sé. Sí, pero en Venezuela todo es misterio, todo es medio teatro, todo es como que si tú te pones a ver la historia, si tú te pones a ver los videos viejos, todos parecen muy armados, Y vos, todo que, parece muy y extraño. vos, digamos, yo me acuerdo cuando estaba Capriles, sobre todo, Ya. ¿verdad? Enrique Capriles, y después estaba Leopoldo López y todos ellos, que empezaron a ganar mucha fuerza, mucha gente los apoyaba, y pasó el tiempo, y después empecé a escuchar a gente que los trataba de traidores. Sí, ¿Vos a qué ver. opinión tenés de...? Bueno, Capriles es un traidor. Capriles es un traidor y lo es y lo será. Y quedó comprobado por el tiempo, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Porque él Él ganó. sigue activo. Sí, pero y nadie lo quiere ya. O sea, y la gente claramente creía en él porque en ese momento nosotros creíamos en un proceso democrático. Cuando Capriles se va a las elecciones con Chávez, que yo creo que Capriles las gana, pero luego se va a las elecciones con Maduro y claramente las gana. O sea, y claramente las ganó. Pero él decidió no pelear y hay un video de Capriles en el que él dice, mejor váyanse a bailar salsa. No tienen por qué salir a las calles. Váyanse a bailar salsa, tranquilo. Es verídico. Entonces, de ahí la gente fue como, wow, man, o sea, ¿qué estás diciendo? Sí, y no puede ser el caso como que tal vez él dice eso porque tal vez está amenazado, teme por su vida y no quiere que más gente muera por toda la represión que había. Claro, muy probablemente. O decís como, no, y es que no queda de otra, había que luchar sí o sí. Claramente pueden ser ambas cosas, o sea, a ver, son ambas cosas porque el pueblo estaba muy sentido, el pueblo quería un líder, el pueblo necesitaba a alguien que le dijera qué hacer, pero al final un pueblo no puede tumbar un gobierno, ¿me entiendes? Porque un gobierno, se supone que el gobierno tiene el poderío de las armas y todo eso, entonces es muy difícil como que un pueblo tumbe un gobierno, entonces también entiendo esa parte de él, yo como humana lo entiendo, pero como venezolana me duele, porque Ok. él era la cara de todo esto. Ujú. Y claramente la gente estaba perdiendo algo muy grande que era su país. Con Leopoldo López siento que se fue más injusto porque Leopoldo López fue a la cárcel por mucho tiempo y siento que a él le dieron la oportunidad de salir y él la tomó como cualquiera lo hubiera tomado. Entonces, bueno, más allá de eso, no me voy a meter mucho, pero Sí, sí. creo que la gente está muy dolida y cualquier cosa es como que, wow. Ok. Sí. Y bueno, obviamente podemos seguir hablando de muchos otros temas.
y a extendernos mucho más, pero de lo último, lo que acaba de pasar el 3 de enero, bueno, hace meses está el ejército de Estados Unidos en el Caribe y todo el mundo decía, no van a hacer nada, Trump es un pura paja, es nada más para hacer la pantalla. Pero el 3 de enero se meten a Venezuela como un equipo de fuerzas especiales y se llevan a Maduro. Bueno, ¿cuál fue tu reacción en ese momento? Y que nos expliques vos, ¿cuál fue tu reacción en ese momento? Y que nos contés vos qué pensás al respecto y de lo que está pasando, aunque sea un poquito resumido. Totalmente inesperado para mí, totalmente inesperado. Pensé que Venezuela no era como un punto importante en la lucha geopolítica que se está dando ahora, por el tema de Taiwán y toda la cosa. Pero creo que, bueno, claramente alguien abrió las puertas porque no hubo resistencia. Entonces sí hubo una traición, que es obvia, ¿no? Como de Delcy y toda la cosa. Entonces, bueno, fue muy inesperado, pero creo que ya la dictadura no se sostenía. Tú los veías y ya no se sostenían. Ya creo que estaban muy divididos y sí, algo habrá pasado y también, digamos, no es lo mismo Chávez los 13 años que estuvo, que el petróleo anduvo bien relativamente, o sea, que por lo menos tenía su fuente de ingresos y tenía cómo financiar sus cosas y mantener a la gente tranquila, que digamos Maduro, independientemente de quién sea él, ¿verdad? Pero, y sus capacidades, pero digo yo, en su tiempo, de la economía para abajo, el petróleo, tiene que estar regalando el petróleo para poder obtener otras cosas. Y sí, obviamente si no hay plata, todo se jode, ¿verdad? Lo que pasa es que yo siento que había plata, porque había mucha gente como que estaba, no quiero hablar de ciertos temas, pero sí había mucha plata. Lo que pasa es que al gobierno no le interesaba darle al pueblo absolutamente nada, o darle las oportunidades al pueblo. No se trata de que te regalen las cosas, se trata de que tengas las oportunidades. No había oportunidades. No, pero digo yo como a nivel político, en el sentido de que mientras la gente a mi alrededor esté recibiendo lo que yo les dije, ellos van a estar tranquilos. Seguramente ya la gente alrededor no empieza a obtener los beneficios que querían. Exacto. Y también luchas de poder. Muchas de poder. ¿Verdad? Creo que el poder enferma y creo que también había muchos poderes diferentes dentro de Venezuela, ¿no? Entonces, sí, inevitablemente iba a venir la traición, pero fue muy inesperado. Pero claramente, más que una intervención militar como tal, fue una decisión interna, siento yo, porque fue muy estratégico, fue muy puntual. Entonces, me tomé por sorpresa, fue un momento wow, o sea, yo dije, what the fuck. O sea, yo me di cuenta a las 3 de la mañana. A la hora que pasó, bueno, allá pasó como a la 1, yo me di cuenta a las 3. Y me desperté así como la angustia y me puse bien en Twitter y yo estaba bombardeando Caracas. No sé qué. Y de repente como que sí, se llevaron a Maduro y yo, wow. Fueron muchos sentimientos porque es increíble cómo un gobierno te puede robar tanto, ¿no? Ok. ¿Y vos lo ves como algo positivo? Claro que sí. Claro que sí. O sea, ¿te impactó para bien? Claro, para bien, claro que sí. Porque, digamos, ahora vivimos en el mundo de las redes sociales, Sí. Yo me estoy metiendo en el mundo de las redes sociales, vos ya tenés más años en las redes sociales, y mi panorama fue el siguiente: millones de venezolanos celebrando en Venezuela, millones de venezolanos afuera de Venezuela celebrando, Claro. y grupos de personas que no son venezolanos en diferentes partes de diferentes países, manifestándose en contra de lo que estaba haciendo el ejército, bueno, lo que hizo Trump, digamos, como para ponerle una palabra. Lo que pasa es que la gente se polariza mucho, ¿no? Y uno no se puede, o sea, todo es un matiz de grises gigante, nada es necesariamente blanco o negro, ¿no? Entonces, bueno, claramente uno no está de acuerdo con ciertas políticas de cierta persona, pero a mí me pareció impresionante toda la gente que estaba como, que me di cuenta que no defendían, no eran humanistas, sino hablaban de ideología y no de humanismo, ¿me entiendes? Claro. Ciertos Sí, grupos. Sí, claro. No, y muy evidente. Sí. Y el mundo está así ahorita, está muy dividido. Sí, claro. Pero yo creo Entonces, que se ha desenmascarado a mucha gente que antes, Sí. o sea, que antes siguiendo el mismo rol, Sí. no había pasado el evento que los Claro. desenmascarara a ese nivel.
Mira, ¿verdad? en diciembre pasó algo que yo dije, es que el chavismo se burlaba en la cara de todos nosotros. Yo me acuerdo que en el helicoide, que era como el centro de retención donde tenían a los presos políticos, que cuando te hablo de presos políticos no te estoy hablando de gente que hizo conspiraciones en la calle por contra Maduro, no, te estoy hablando de gente que puso un tweet, Okay. ¿me entiendes? Gente que tomó una foto mal tomada. Gente que lo denunció el vecino porque estaba hablando mal de Maduro. Esos son los presos políticos de los que te estoy hablando, gente como tú y como yo. Bueno, esa gente estaba en el SEBIN y estos le pusieron el SEBIN muchos fuegos artificiales en el helicoide. Ahí está el video. Era un lugar en el que torturaban a la gente y todo, y ese fue como el centro de celebración de Navidad, ¿no? Como pusieron fuegos artificiales, imagínate esa gente ahí adentro escuchando los fuegos artificiales. Todas las burlas del chavismo que son muy pequeñas y que nos podemos llevar aquí 7 horas hablando de las burlas del chavismo, ¿no? Entonces, que a mí se me atreven a decirme que está mal o que está bien o cómo tengo que sentirme acerca de una situación política que cambió por completo mi vida. Imagínate la profundidad, ¿no? Porque la realidad es muy clara, así como dijiste, el tiempo, ¿cómo se dice? El tiempo puso en su lugar a Capriles, ¿verdad? Claro. Lo dijiste hace un tiempo. Sí. Yo digo, en 25 años más o menos de una narcodictadura terrorista, porque no es que es solo una dictadura, ¿verdad? Así es. ¿Quién hizo algo? ¿Verdad? O sea, no vamos a entrar en detalles porque no va a dar tiempo, El pero pueblo. ¿qué pasó con los organismos internacionales, Sí, con todos no. los otros gobiernos y haciendo cartitas y No. declaraciones y votaciones? No. Y nadie hizo nada. Sí. Entonces, No, porque tienen el tupé de decirnos como que cómo ustedes no sacaron a su gobierno, cómo ustedes no lucharon por su país. Man, estoy hablando de que desde 2002 estamos saliendo a las calles luchando, pero como un pueblo organizado, tú y yo nos organizamos a 100 personas y todos nos vamos a la calle. Vamos a tumbar al dictador. ¿cómo? Y además, y ¿Cómo? sin armas. Sin armas, Porque al final, sin organización porque real. sí, también. exacto, porque al final es como Es una ilusión. Sí, sí, es una ilusión. Es como palos contra bombas. Ajá. O sea, eso es una ilusión. Entonces el pueblo sí luchó y hay pruebas de ello. A mí Claro, me ahí da rabia están cuando todos los dicen, "No, es que no videos supo". y todo. Pero no, o sea, los organismos internacionales no ayudaron, obviamente. El comunismo no se va a tirar un tiro en el pie y va a ayudar absolutamente a nadie. Que también, o sea, como, porque a lo mejor hay gente que ve esto y es más joven y no sabe, pero en el apogeo del chavismo tenían comprados a un montón de países Sí. y los tenían comprados con Sí, petróleo claro. barato. No es que llegaban con un matil ni nada, Petróleo plata, gratis. pero decía, si usted vota en las Naciones Unidas por Venezuela, nosotros Petróleo le vamos a gratis. dar petróleo gratis Sí. o más barato, lo que sea. Toda esta gente que salió del foro de Sao Paulo, que ya sabemos quiénes son y los podemos nombrar a cada uno, pero bueno, da igual. Por suerte ya se están yendo. Sí, no, y yo, bueno, he seguido un poco el tema, Claro. he visto que ya los gringos ya están ahí. Sí, Y también, ya y la están gente ahí. que dice, y te voy a dar mi punto y vos me decís qué pensás. Y tal vez con esto ya podemos ir cerrando con esto de lo de la política y eso, ¿verdad? Pero digamos, la gente que se manifestaba en contra de lo que sucedió, ¿verdad? Que por lo menos en su totalidad de lo que yo vi no había ningún venezolano, Sí. decían, es que los gringos se quieren llevar el petróleo de Venezuela. Entonces, por un lado, y los rusos y los chinos, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? Y los Sí, iraníes, me parece impresionante. chupándoles el petróleo a ustedes. Y lo otro que digo yo es, Estados Unidos está haciendo, o sea, seamos realistas, Estados Unidos está haciendo esto no porque se le conmovió el corazón, es porque ellos no quieren tener a sus enemigos a unos países de distancia. No quieren que estén los chinos, no quieren que estén los rusos, no quieren que estén los iraníes, y no les conviene. Y digo yo, principalmente lo hicieron por eso. No creo, obviamente no dijeron, mano, por eso los venezolanos, sí, vamos a ir a sacarles a Maduro. No, Trump dice, yo necesito a Venezuela aquí. Exacto. Y hay que dejar de pensar como de manera infantil. Nada en la política se hace por humanidad. Nada. Y menos en la política internacional o de política. Claro. Nada se hace por humanidad, todo se hace por estrategia, obviamente. Que Estados Unidos claramente quiere sacar algo de Venezuela, pues sí, claramente, pero es que no saben que el coltán, el hierro, el oro, todo eso estaba siendo explotado no solamente por Rusia, sino también por China y por Irán. ¿Cuántos pasaportes no se le dieron a personas de cierto grupo terrorista? Parte de Venezuela. Por eso se pusieron tantas visas a los venezolanos, ¿no? Porque Claro. eso es una historia poco conocida y que es un poco delicada de hablar también, porque, ¿verdad? Hay cosas que son delicadas de hablar y la libertad de expresión es bien sesgada, hay que tener mucho cuidado con eso, pero
Venezuela ya estaba siendo saqueada, Venezuela fue saqueada hasta todo, nos quitaron todo. ¿Por qué se van 8 millones de personas de un país si no es porque el país no se aguanta? Y 8 millones de personas es poco, porque yo no creo que sean 8 millones de personas, creo que fue mucho más. Gente que se iba caminando. El gobierno también se estaba lucrando de las migraciones, porque todos los coyotes y toda esta gente que ganaba un montón de plata, ¿o crees que la migración es gratis? La gente no sale gratis. Claro. Los caminos migratorios tienen precio. Más caro te sale salir caminando que salir en un avión. Entonces también de eso no se habla y eso no se toma en cuenta, ¿no? Entonces me parece súper inconsciente y yo dije, no, esto no, son como repetidoras, porque si me dieran otra razón, ¿entiendes? Si me dieran otra razón, además del petróleo, cuando hay muchas que las que se pueden dar, se pueden hablar de muchas cosas. Claro. Se puede hablar, si queremos hablar mal de Estados Unidos, se pueden hablar de muchas cosas más que de simplemente petróleo, pero gente que, lastimosamente, la gente de izquierda, en su mayoría de estas personas que se fueron a manifestar ahí, gente que tienen muchas buenas intenciones, pero que no tiene inteligencia, que no tiene capacidad de cuestionarse las cosas. Cuestionar, sí, claro. Yo creo que es como, yo siempre he dicho que el socialismo es un dogma. Sí, la claro, gente no va se y cuestiona. es sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque Sí. ese, porque sí. Sí, no tienen capacidad de razonamiento ni de cuestionamiento y ahí se evidencia su poca inteligencia. Claro. Entonces es gente muy peligrosa porque la gente que no es inteligente Sí. y lastimosamente, bueno, tiene buenas intenciones, pero no es inteligente y es muy peligroso. Sí. ¿Y crees que este es el principio del fin de la dictadura? O sea, ¿crees que aquí ya se va a acabar? Ya esa dictadura terminó. Ya terminó. Porque ya cambiaron muchas cosas en Venezuela. Venezuela ya están Bueno, cambiando ya liberaron un muchas montón de presos cosas. políticos exacto. también. Ya hay otro poder. Vamos Ok. a ver cómo va este poder. Y aquí no estamos siendo, bueno, ojalá vaya bien, pero Venezuela necesita un cambio estructural que va a durar muchísimos años. Sí. A nivel de muchas cosas. Y por eso Trump tampoco designó a María Corina Machado, porque claramente María Corina Machado no tiene poder sobre muchas cosas, ¿me entiendes? Se necesita hacer un cambio lento. Las cosas no son una novela, que va a llegar María Corina Machado y va a decir, ay, llegué yo, me voy a sentar aquí y voy a ordenarle ahora a los militares. No. Estamos hablando de gente muy pesada, que por lo menos estos tipos, los Rodríguez, conocen, o sea, estuvieron ahí Claro. toda la vida, ¿no? Pero claramente son unos títeres del imperio, lo que siempre dijeron que no iban a hacer. Entonces es delicioso verlos siendo títeres del imperio. Sí. Pero sí, Por lo claramente... menos ¿cómo decir? Como una pequeña felicidad en tanta angustia. Sí. Y si tú te pones a ver bien cómo fue la intervención, no fue una intervención militar. Sí, no, tampoco era como decían, que iban a bombardear Venezuela y que iban a ir a matar a todo el mundo y fue algo muy estratégico. Sitios estratégicos. Al parecer la gente que cayó, que lo lamento mucho, que murió, fueron cubanos. Que hacían La Guardia cubanos Personal ahí, de ¿no? Chávez. Sí. Entonces, ¿qué hacían los cubanos ahí? Claro. ¿Quién estaba Sí, interviniendo realmente en Venezuela? yo también creo que hay que tener los pies en la tierra y como decís, la geopolítica y la política internacional no es de solo buenas intenciones y abrazos y besitos. No. Y bueno, y es la realidad y bueno, y por dicha se dio. Y ahora quiero preguntarte lo último, ya terminando, ¿verdad? Creo que ha estado súper interesante y Sí. muchas gracias por todo tu conocimiento y todo lo que nos has contado. Costa Rica va a elecciones creo que en menos de 2 semanas. Sí. Obviamente la historia de Costa Rica y lo que ha pasado en Costa Rica es muy diferente a lo que ha pasado en Venezuela. Pero yo sí noto que es la primera vez en Costa Rica que hay una polarización, ¿verdad? O sea, las elecciones pasadas, digamos, yo lo que me quejo es de que por segunda vez en Costa Rica vamos a ir a unas elecciones y vamos a ir a votar sobre un tema polémico y no vamos a ir a votar porque tenemos a 4 o 5 candidatos espectaculares y programas de gobierno espectaculares y la indecisión es porque no sé cuál es el mejor. Claro. La vez pasada fue basado en un tema del matrimonio homosexual, ¿verdad? Básicamente. Sí. En eso se dividió la campaña, lastimosamente, y ahora estamos que los que están a favor del continuismo, ¿verdad? Del gobierno y los que están en contra. Como te digo, es como la primera polarización política grande que veo en Costa Rica. Resumidamente, porque ya estamos terminando, ¿qué pensás al respecto? Y si nos contás, si vos, desde que llegaste a Costa Rica al día de hoy, ¿qué cosas has notado que han cambiado para bien o para mal?
Muchas cosas han cambiado. Siento que Costa Rica está en un momento difícil a nivel de seguridad. Pero más allá de eso, hay algo que quiero comentar aquí como gracioso, me parece un poco curioso que se me repita el chavismo en la vida. Porque es como, pero ya va, ¿cómo que chavismo? Y no estoy hablando aquí bien o mal porque yo no quiero meter mi cuchara en la decisión electoral de ningún costarricense. Pero yo lo que tengo que decir es que uno tiene que pensar bien las cosas y que un político no tiene que identificarse contigo, ¿no? O sea, un político, no tienes que identificarte con el político, sentirte cercano, sino ver qué tan competente es, qué resultados te ha dado, qué cosas no te ha dado, qué cosas ha mejorado y qué cosas no. Y desde ahí elegir si continuar o no, ¿no? Porque también es muy peligroso darle tantos años a un mismo partido. Claro. ¿No? Es muy peligroso porque hay muchas cosas que pueden cambiar. Yo creo mucho en que la democracia es cambios, es ir cambiando, es tener obviamente diferentes opciones, entonces también tener como que esa de no casarte con un partido, votar todos los diputados todo al mismo partido, sino escuchar, ¿no? y ver las cosas que ahora están bien o mal. O contarle un poco a la gente de tus redes sociales, de lo que haces, dónde te pueden encontrar. Bueno, por aquí les voy a dejar mi Instagram. En mi Instagram soy Eli León. Yo ahí hablo de todo un poquito. A mí me gusta mucho la política, entonces hablo mucho de política. Y también tengo un blog de viajes en YouTube, que bueno, cada vez que viajo hago un blogcito y me gusta. Y bueno, pronto voy a empezar a hacer un poquito más de videos de psicología y así, como de mi trabajo. Y bueno, nada, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por invitarme. Y espero que haya sido del agrado de todos y que haya servido algo, se hayan identificado con algo y que se hayan sentido acompañaditos un ratito. No, muchas gracias por apuntarte, por toda la explicación. Creo que en estos temas algo que he aprendido es que aunque uno pueda tener interés y cierto conocimiento, no hay nadie como el que vivió. Exactamente, claro. como el que vivió, claro. como el que es del país que es. Y creo que lo más importante es tener empatía en estas cosas, ¿verdad? Sí. Aunque usted pueda parecerle chocante lo que haya pasado en Venezuela ahora en enero, lo que sea, vea cómo reaccionan sus amigos, compatriotas venezolanos y téngales empatía. Claro. Y si tiene dudas, pregúntele a ellos, ¿verdad? No preguntémosles a otros. Sí. Bueno, gente, esto fue Siendo Franco con Eli y nos vemos la próxima. Pura vida. Chao. Pura vida.